Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. Entonces vamos a empezar ahora lo que está relacionado con el capítulo 4. Muy bien, el capítulo 4 del proveedor Hibbeler. El capítulo 4 del profesor Hibbeler nos habla precisamente sobre lo que se conoce como las resultantes de los sistemas de las fuerzas. Y aquí vamos a empezar a revisar un primer concepto que es el concepto de momento, que es el concepto de momento que está relacionado, voy a presentar aquí algo importante, que es lo siguiente. Vamos a enfrentarnos a dos situaciones ya muy importantes, que es la siguiente, ¿sí? Hasta el capítulo anterior, el video anterior, estamos refiriéndonos específicamente a aquellos sistemas de fuerzas donde nosotros tenemos que las líneas de acción de todas las fuerzas llegan necesariamente a un punto, ya sean en el plano o sean en el espacio, estamos llegando a un punto que se conocen como fuerzas coplanarias o no coplanarias, sea el caso de 2 dimensiones o 3 dimensiones, 2 dimensiones o 3 dimensiones. Entonces aquí obtenemos el tercer eje, nos damos cuenta que este es un sistema no coplanario, pero con una particularidad. La particularidad que se tiene es que todas llegan a un punto. Todas sus líneas de acción llegan a un punto, por eso se llaman fuerzas coplanarias o no coplanarias concurrentes. Ahora el problema a lo que nos vamos a enfrentar es aquellas condiciones en las cuales ya todas las líneas de acción no llegan a un punto, sino que llegan a diferentes puntos. Y vamos a considerar el principio fundamental de decir que sobre las fuerzas, sobre el cuerpo, vamos a decir aquí que es un cuerpo, cualquiera que él fuese, este cuerpo, que están actuando estas fuerzas, este cuerpo es un cuerpo rígido. ¿Y qué es un cuerpo rígido? Un cuerpo rígido es aquel cuerpo que no se tiene en cuenta sus deformaciones. O sea, miren que este cuerpo está sometido a una serie de acciones de fuerzas, pero no se deforma. Esas deformaciones ustedes las podrán ver o las pueden ver en el canal en el siguiente curso, que es el diseño de elementos, ¿sí? O de mecánica de sólidos, donde el objetivo de la mecánica de sólidos es estudiar precisamente las deformaciones que tiene efecto debido a estas fuerzas. Entonces, para que revisemos esto, vamos a mirar el concepto, que es el concepto de momento, ¿sí? Estas imágenes están tomadas del libro del profesor Hibbeler, a quien le doy todos los créditos correspondientes. Entonces, aquí en esta parte es claro el concepto de momento. Aunque nosotros ya estamos relacionados directamente con ese concepto de momento, ¿sí? Entendamos que el momento es una cantidad vectorial. El concepto de momento no es una cantidad escalar, ¿sí? El momento es un vector. ¿Y qué está indicando el concepto vectorial de momento? Está indicando es el sentido de giro que genera una fuerza, ¿sí? Muchas veces decimos, y cuando nosotros nos encontramos por allá en los principios de física, decimos sumatoria de momentos con respecto al punto A, ya que tenemos una situación como esta. Por allá nos hacía un profesor de física un ejercicio de esto, nos decía que cuál es la reacción, y aquí decíamos A y B, y decíamos la sumatoria de momentos con respecto al punto A. No, es incorrecto. En realidad lo que nosotros estamos haciendo es que un problema plano, ¿sí? Un problema plano, en realidad deberíamos considerarlo como un problema espacial, porque es que lo que estamos generando es un equilibrio rotacional, ¿sí? O sea, una suma de momentos con respecto a un eje que pasa por el punto A. Lo que pasa es que como lo vemos plano, siempre lo vemos plano, pensamos que es con respecto a un punto. No, el momento siempre se hace con respecto a un eje. ¿Cuál es el caso más clásico y con el cual estamos relacionados en nuestro día a día?
abrir una puerta. Cuando usted abre una puerta, en realidad lo que usted está generando es un momento, lógicamente está generando un momento, ¿sí? Y el eje de giro es el eje de la puerta, donde están ubicadas las bisagras. Y miren que ese es un eje longitudinal. La puerta está girando a lo largo de ese eje. Entonces tengan mucho cuidado con ese concepto. El concepto de momento en realidad es un concepto, ¿sí?, espacial. Ahora bien, hay que tener en cuenta que en ese orden de ideas, ¿sí?, el momento se genera cuando se tiene una condición, ¿sí?, que genera giro. Miren, por ejemplo, esta condición. En esta condición, esta persona está tratando de alar el elemento, digámoslo en este sentido, y él no está generando momento. Él estaría generando es deformación sobre esta palanca, pero no está generando momento, a diferencia de este concepto. Entonces, muy bien. Inicialmente se está considerando que el momento es una cantidad vectorial. Entonces vamos a definir cómo es el momento. El momento es una cantidad, vectorial, que se va a definir como la fuerza, producto cruz, el brazo. ¿Sí? Eso es cómo se define y cómo lo vamos a trabajar a partir de este punto, el concepto de momento. Este es el producto cruz. Entonces, ¿qué decíamos de las propiedades del producto cruz? Decíamos que si hacemos el producto cruz, ¿sí?, F cross R, el producto cruz, que en este caso lo estamos llamando momento, es un vector que es perpendicular a F, que es perpendicular a R, ¿sí?, o en otras palabras, que es perpendicular al plano que forman los vectores F y R. Aquí está el vector F, aquí está el vector R, ¿sí? Y entonces el momento es un vector que va perpendicular al eje. Pero entonces el momento es una cantidad muy importante porque les está indicando en qué sentido gira, ¿sí? Y es importantísimo este concepto porque este concepto nos ha dado o nos ha llevado desde los conceptos de la física fundamental hasta los conceptos de la mecánica cuántica y de la mecánica analítica y de la mecánica, digámoslo, por decirlo así, mecánica, bueno, sí, es una mecánica ondulatoria y todo esto, a entender la rotación de partículas subatómicas. Pero ¿a qué va todo el comentario? Que el comentario va a que este elemento M es un vector que está indicando un giro. Ahora, bueno, dice, pero profesor, ¿cómo se define eso? Esto no era otra cosa que la magnitud de la fuerza por la magnitud del vector, la magnitud de la fuerza por la magnitud del vector, por el seno del ángulo que forman. Así nos decían inicialmente que hoy vamos a expresar la magnitud de este vector momento, ¿sí? Como la magnitud de la fuerza por la magnitud del brazo por el seno del ángulo. Ahora bien, ¿qué sucede si esa fuerza y ese ángulo forman un ángulo de 90 grados? Pues el ángulo del seno de 90 vale 0 y nace la primera condición que nos hablan los textos, entre esos estos del profesor Kibler, donde nos dicen que la magnitud del momento es fuerza por brazo, que es lo que estamos indicando acá en esta condición. Pero tengan en cuenta que la concepción misma del momento es indicar la rotación que genera una fuerza con respecto a un eje y que su magnitud es fuerza por brazo, siempre y cuando la fuerza, como muestra acá el profesor, la fuerza y el brazo forman un ángulo de 90 grados. Porque si no forman un ángulo de 90 grados, pues tenemos que aplicar la definición fundamental. Bien, si tenemos una serie de fuerzas, sobre el mismo eje, digamos esta condición, pues la resultante, como el momento es un vector, se puede encontrar su resultante, ¿sí? Y su resultante no es otra cosa que la suma vectorial de los momentos, que más adelante lo vamos a conocer como el teorema de Varignon, ¿sí? Profesor matemático francés que desarrolló muchas de estas teorías de estos elementos. Entonces, ¿qué pasa? Lo que sucede es que si tenemos varios momentos, pues el momento total, ¿sí?, no es otra cosa que la suma
¿sí? Vectorial de los momentos. ¿Y qué es lo que están haciendo acá? Acá lo que están haciendo es sencillamente, ¿sí? Mostrando que la suma vectorial de los momentos, ¿sí? Y su momento final no es otra cosa que la suma de sus respectivos magnitudes considerando el sistema de giro. Ahora hablemos de eso. Una de las condiciones importantes que define el momento en el giro, pues es el sentido de ese momento. O sea, el sentido es el giro y nos está diciendo cómo es que está girando este elemento. La notación internacional es definir que cuando la fuerza genera un giro en contra de las manecillas del reloj es positiva y que de lo contrario es negativa, ¿sí? Es negativo. Esa es una notación internacional, ¿sí? Esa es una notación internacional que es sencillamente para definir una condición de giro. No es que siempre tenga que ser esto positivo o este negativo, eso depende usted cómo esté considerando positivo o negativo. Usted puede decir que esto es negativo y esto es positivo. Lo que usted siempre tiene que entender en realidad es que si esto es positivo y esto es negativo, es después de que haga una suma vectorial y por lo tanto una suma escalar de sus magnitudes, ver en qué sentido queda la resultante, ¿sí? Haciendo girar el elemento. Eso es lo que usted tiene que definir siempre, o sea, cuál es el elemento o cuál es el sentido, pero una notación internacional es esto. Muy bien, entonces tengan en cuenta que la definición de momento, fuerza por brazo, nace del principio fundamental de que esto es una condición escalar y que esto en realidad es la magnitud de ese vector, siempre y cuando el brazo y la fuerza pues estén realmente considerándose perpendiculares. El profesor Kibler nos invita en su texto a que revisemos los conceptos, esto ustedes ya lo manejan, ¿sí? Y aquí es donde ya nos habla, ¿sí? En realidad de ese concepto. Bueno, aquí voy a hacer una fe de rata, porque el profesor nos habla de que el momento es R cross F, ¿sí? R cross F. Realmente algunos textos hablan como F cross R, otros textos hablan como R cross F. Como estamos trabajando, vamos a dejar la definición como establece el profesor Kibler, que es el brazo cross F, ¿sí? O sea, el momento es igual al brazo cross F. Bueno, hay que tener en cuenta, y aquí es importantísimo hacer la fe de rata, porque el producto cruz es un producto anticonmutativo. Esto es diferente de F cross R. En magnitud son iguales. Lo que sucede es que en el sentido, no, ¿sí? Por ser los productos anticonmutativos, en realidad, para que esto sea igual, esto se debe representar como menos F cross R. Como muchas veces la magnitud es lo que más importa en este tipo de sentidos, por eso es que algunos textos lo manejan como F cross R. Pero pues nuevamente hago la fe de rata diciendo que lo vamos a dejar entonces como el momento igual a R cross F, siendo lo mismo. La magnitud, aquí está, podemos ver acá, la magnitud de F, ¿sí? La magnitud de R, la magnitud de F por el seno del ángulo. Aquí es donde hacen muchas veces este elemento, lo introducen acá. Esto no es otra cosa que la componente del brazo, aquí la podemos ver, la componente del brazo perpendicular, pues dando la condición de F por D, ¿sí? Lo importante que se tiene que salvar en este punto es que el momento es un vector, ¿sí? Y que es el resultado de un producto cruz entre un brazo y su respectiva fuerza. Bien, expresado de forma, digámoslo, para verlo de una forma más clara, en esta gráfica el profesor nos muestra eso, R cross F, que son R, el momento es, recordemos la definición por cofactores de esto, que es R cross F, R, Rx, Ry, Rz, Fx, Fy, Z, y es simplemente desarrollar por cofactores
este determinante, considerando cada una de sus componentes I, J, K. Entonces tengan en cuenta, ¿sí?, que cuando se desarrolla desde el punto de vista vectorial este producto, esto está dando un vector en 3 dimensiones. Entonces está indicando el sentido de giro en X, está indicando el sentido en Y y el sentido en Z. Recuerden que esta condición de menos que tenemos acá no es otra cosa que la definición del cofactor que estamos considerando, este y este, ¿sí? Es la consideración del cofactor que se está considerando en ese caso. Muy bien. Vamos a hacer el principio de momentos, vamos a revisar qué es lo que sucede con el famoso principio de momentos. El principio de momentos, como su nombre lo indica, pues es una condición en la cual, ¿sí?, como se está revisando aquí en el libro del profesor Kibbeler, es como la condición de cuál es el efecto de una fuerza resultante, que es, valga la redundancia, la resultante de dos fuerzas componentes a esta, o n fuerzas. No es otra cosa que F, que es la función de F1 más F2, ¿sí? Y simplemente el momento total es la suma de los momentos parciales. ¿Por qué se puede hacer esto? Esto se puede hacer porque la definición del producto cruz sí es una función o es una propiedad vectorial distributiva. O sea, se puede hacer R cross F más R cross F2, que es una propiedad distributiva que nos permiten las cantidades vectoriales. Entonces tengan en cuenta que la resultante de momentos no es otra cosa que la suma de los momentos, pues, parciales. Son conceptos que a nivel digámoslo, de esta parte de este capítulo son importantes tenerlos en cuenta, pues porque es que toda la fundamentación en todas las áreas de la matemática, de la física e incluso de la ingeniería se basan en definiciones y conceptos que se deben revisar. Entonces tengan en cuenta que pues todos estos elementos siempre vamos a tenerlos que considerar. La sumatoria de fuerzas, los momentos y cómo se define una fuerza y un momento, que son dos conceptos diferentes. ¿Por qué es importante manejar a este punto, ¿sí?, estos dos conceptos? Y aquí es importante hacer un alto en el camino y revisar. O sea, cuando tenemos el equilibrio de una partícula, lo que en realidad se busca es que exista un equilibrio tanto translacional como rotacional, ¿sí?, dependiendo de las condiciones de apoyo, por ahora vamos a llamar las condiciones de apoyo en las cuales van a estar sometidas las diferentes estructuras. Son los problemas a los que nos vamos a enfrentar más adelante. Entonces, no estoy compartiendo, en este momento no estoy compartiendo. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué es lo que nosotros tenemos? En ese orden de ideas, lo que nosotros tenemos, sencillamente, es que tenemos que garantizar que el cuerpo no se traslade, ¿sí?, y tampoco rote. Cuando decimos que no se traslade, lo que estamos diciendo es que el cuerpo, ¿sí?, no se desplace de un lugar a otro, y cuando no rote es que tampoco el elemento vaya a tener unas condiciones en las cuales pues se vaya a generar un desplazamiento rotacional de cualquiera de sus puntos. Es importante tener en cuenta que el desplazamiento traslacional es de todos los puntos y el desplazamiento rotacional también es de todos los puntos, o sea, todo elemento tiene que estar en equilibrio. Y es en realidad la estática la base para toda la ingeniería estructural, porque ustedes lo que necesitan en realidad es definir, ¿sí?, es entender cuál es, ¿sí?, cuál es el principio sobre el cual se han diseñado todas las estructuras. Y el principio sobre el cual se han diseñado todas las estructuras es sencillo, es simplemente que el elemento no se traslade ni tampoco, pues, rote. Bien. Volviendo al libro del profesor Kibbeler,
El profesor Giver nos define también un concepto que es el momento de una fuerza con respecto a un eje específico. Este concepto se refiere principalmente a la componente que se puede tener de la fuerza, ¿sí? Digamos, la componente de una de las fuerzas que hace girar un eje en particular. Muchas veces es importante tener en cuenta eso, porque en realidad lo que se busca no es ver cuál es el efecto de esa rotación, ¿sí?, sobre el punto de apoyo, sino sobre otro eje en particular. Entonces, definitivamente lo que se busca en ese caso es sencillamente relacionar, ¿sí?, la fuerza y el brazo que definirían ese concepto. Por ejemplo, en este caso, miremos este caso, que este caso es muy interesante, ¿sí? En este caso, digamos, esta fuerza, ¿sí?, está generando este momento, pero este momento está generando una componente tanto en este eje como en este eje. Miren que F cross R me estaría generando este elemento, que es un elemento que es perpendicular al plano que forma R y F. R y F. ¿Sí? Al plano, aquí está perpendicular. Pero, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que muchas veces lo que se requiere es el momento de giro sobre este eje, o a veces sobre este eje. ¿Sí? Porque miren, en el caso de este elemento, aparentemente esta tuerca, parece que está soltando una tuerca, puede rotar así, pero el elemento, aunque está generando este momento, ese vector momento está generando que se desplace así, o sea, gire en el sentido Y, pero una componente también en el sentido X. Y eso puede ser, digámoslo, en cierta medida no beneficioso a la estructura porque está generando sobreesfuerzos o esfuerzos de otro origen en una parte de la estructura que de pronto no está diseñada para eso. Aunque el concepto sigue siendo el mismo, R cross F, ¿sí? Muchas veces analizar cada uno de estos puntos sobre los cuales se está revisando el elemento, pues es muy importante. Revisaremos y haremos ejemplos aclarando cada uno de estos conceptos. Bien, aquí en momento es importante tener en cuenta un concepto que es el concepto de par. ¿Y qué es un par de fuerzas? ¿Sí? Creo que el profesor Gibeler nos habla, y aquí terminamos esta sesión teórica, para que entendamos qué es el concepto de par. El concepto de par de fuerzas, ¿sí?, lo podemos analizar tanto desde el punto de vista plano como desde el punto de vista espacial. Y el momento, y el par es un momento. O sea, es una condición de giro. ¿Pero qué es un par de fuerzas? O un momento de un par. Es simplemente el momento que genera dos fuerzas que tienen una propiedad. Una propiedad que es que tienen la misma magnitud, pero diferente sentido, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros escribimos el momento del par, el momento, que es un momento como fuerza por brazo. Pero ¿quién es el brazo? La separación entre las dos fuerzas, o sea, D, fuerza por brazo, D, ¿sí? ¿Dónde se ve un ejemplo claro de esta condición o de la aplicación de momento? Porque en realidad el momento de un par es una aplicación de la definición del momento. Se ve, por ejemplo, cuando estamos soltando, no sé si acá habrá, miremos, aquí tienen que haber algunas imágenes, aquí está, por ejemplo, en esta palanca. En esta palanca del libro del profesor Gibeler, a quien le doy los créditos, está viendo, tienen dos fuerzas, pero en sentido opuesto, ¿sí?, en sentido y dirección opuestas. Pero la magnitud es la misma. Y miren, aquí están separados. Otro caso de un momento de un par es cuando estamos soltando con una cruceta, aunque eso ya es muy poco común, pero todavía se utiliza en los vehículos llevar las crucetas. Con las crucetas se está generando un momento, que es un momento, pero que es un par, porque tiene la misma magnitud en un sentido y en el otro, ¿sí? Y la separación es un valor constante, pero aquí es un caso clásico del par. Ahora, desde el punto de vista vectorial, ¿sí?, se va a definir nuevamente igual,
como R cross F, pero ¿cuál es R? Tengan en cuenta, miren aquí es importante, que aquí está con respecto al eje de giro, a un punto donde hay un eje de giro, tenemos, digamos, la distancia RB con respecto a esta fuerza, la distancia RA con respecto a esta otra fuerza, que tienen la misma magnitud, pero diferente sentido. Entonces, aplicando el principio de la composición de momentos, pues el momento sería R cross F más RA por menos F. Si revisamos este concepto, el menos es un escalar, como escalar lo puedo colocar aquí delante de la fuerza, delante de esto, sacando la función distributiva de F, ¿sí? Miramos evidentemente que ese momento, que es el par, se define como la condición de resta de los dos vectores, o sea, en este caso es la resta de RB, menos RA, cross F, dándonos, y miramos, recuerden que si queremos encontrar la suma, pues la suma, la suma no es otra cosa que hacer esto, el paralelogramo, y encontramos aquí la suma, ¿sí? Pero la resta, ¿sí? La resta era la otra diagonal. Entonces, en realidad, geométricamente y desde el punto de vista matemático, se nos está cumpliendo esta condición. O sea, esto no es otra cosa que la resta entre los dos vectores, ¿sí? Acá, en esta parte de acá, en la parte plana, pues la podemos ver más fácil, es simplemente la separación, pero la definición sigue siendo lo mismo. R, ¿quién es R? Es el vector resta. Es el vector resta entre las posiciones o los brazos de las dos fuerzas importantes. En forma vectorial, pues es F por D. Pero teniendo en cuenta siempre que la magnitud, que el momento es una magnitud escalar. Vectorial, ofrezco disculpas, es una condición vectorial. Sea la definición de momento o sea un par, es un momento y es una cantidad vectorial. Eso es lo que tenemos en cuenta y eso es lo que nos muestra aquí el profesor Kiber en su texto. Nos dice que el momento en forma escalar es fuerza por brazo, o sea, la fuerza por la separación entre los dos elementos. Esta es su magnitud, ¿sí? Y en función vectorial es F cross R. ¿Y quién es R? R no es otra cosa que la resta entre los dos brazos que se tiene de las dos fuerzas. Es importante tener en cuenta eso, ¿sí? Como concepto final, en esta charla, pues podemos encontrar que como es un vector, ¿sí? Cumple todas las propiedades vectoriales que tienen todos estos elementos o estas condiciones físicas. Entonces, la resultante de un momento total, ¿sí? Al cual está sometido un elemento, no va a ser otra cosa que la suma de los momentos vectoriales. Si tenemos, como se ve en este ejemplo, se tiene un momento en este eje, se tiene este momento en este eje, pues la resultante no es otra cosa que la suma vectorial de esos elementos. Se sigue cumpliendo la condición que se tiene en los capítulos anteriores, en que la resultante no es otra cosa que la suma parcial de cada uno de los elementos, considerando así cada uno de los vectores en los cuales se está teniendo en consideración cada uno de esos puntos.